autora del libro Dying to Be Me, Morir para ser yo, fue diagnosticada de cáncer en la etapa 4, murió debido a esta enfermedad, pero ella volvió de entre los muertos. Moorjani estaba luchando contra esta terrible enfermedad, hace 4 años, cuando, de repente, una mañana, ella despertó y sintió que se quedaba paralizada. Su marido la llevó inmediatamente al hospital. Su cuerpo se estaba apagando, y los médicos dijeron que le quedaba solo 36 horas de vida. Ella finalmente perdió el conocimiento, pero recuerda que aún estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo no solo en torno a ella. Ella recuerda cómo podía ver todo lo que ocurría a su alrededor, a través de un nivel mucho más profundo de la conciencia. Podía ver todo lo que ocurría, pero podía sentirlo también. Ella recuerda una profunda sensación de paz y tranquilidad, pero también sentía mucho dolor al mismo tiempo. Ella entendió por qué había padecido el cáncer y ella entiende el significado más profundo y el propósito de la vida y se dio cuenta de que podía volver de la muerte y vivir de nuevo. Los médicos aún hoy en día no pueden explicar lo que realmente le pasó a ella. Moorjani recuerda. Los médicos estaban muy confusos, pero me dijeron que debe haber sido una respuesta rápida a la quimioterapia. Debido a que ellos mismos no eran capaces de entender lo que estaba pasando, me hicieron pasar a través de una prueba tras otra, todas las cuales pasé con distinción. Hicieron un examen completo de mi cuerpo, y no podía creer que no encontraran nada, hicieron que el radiólogo lo repitiese de nuevo. Moorjani también explica la profundidad de su increíble experiencia. Ella dice que pasó a otra dimensión. Y que estaba envuelta en una sensación total de amor. También experimentó extrema claridad de por qué tenía cáncer, obtuvo en este estado información muy valiosa, ella dice que no hay palabras para describir la experiencia. Dijo lo siguiente. Yo estaba en un lugar donde entendí mucho más allá de lo que somos capaces de diseñar en nuestro mundo tridimensional. Me di cuenta de que esta es la vida, y estaba rodeada de seres espirituales de amor, que siempre estuvieron a mi alrededor, incluso cuando no lo sabía. En ese reino, parecía como si el resultado de esos exámenes y el informe dependieran de mi decisión pendiente, vivir o seguir con mi muerte. Si escogía la muerte, los resultados de los exámenes indicarían que los órganos habían fallado. Si escogía volver a la vida física, ellos mostrarían mis órganos comenzando a funcionar de nuevo. En ese momento, decidí que no quería volver. Que no hay palabras para describir. Enseguida fui consciente de mi cuerpo físico muriendo y vi a los doctores hablando con mi familia. Yo estaba en un lugar donde explicándoles que la muerte se debió a falla de los órganos. Simultáneamente, mi padre se comunicó conmigo, no puedes llegar más lejos, querida. Si prosigues, ya no podrás dar marcha atrás. Me di cuenta de un límite frente a mí, aunque no había demarcación física alguna. Era algo como un umbral invisible demarcado por una variación en los niveles de energía. Sabía que si lo cruzaba, no habría retorno. Todas mis ataduras con el mundo físico quedarían cortadas de manera permanente y, tal como lo había visto, le dirían a mi familia que mi muerte se debió a la falla de los órganos causada por el linfoma en etapa terminal. El amor incondicional y la aceptación eran increíbles y yo quería cruzar el umbral para continuar con la experiencia por toda la eternidad. Era como si estuviera envuelta en la unicidad, la esencia pura de cada ser vivo y todas las criaturas, sin sus dolores, penas, dramas y egos. Volví mi atención hacia la reacción de mi familia cuando les dieran la noticia de mi muerte. Vi la cabeza de Danny enterrada en mi pecho sin vida, sosteniendo mi mano débil. Su cuerpo se sacudía con profundos e inconsolables sollozos. Mi madre estaba parada cerca de mí, pálida como una sábana sin poder creerlo. Y mi hermano, Anup, estaba aturdido al comprobar que no había llegado a tiempo. En lugar de permanecer succionada en lo que sucedía con mi existencia física y mi familia, fui liberada de mis emociones. Una vez más,
estaba rodeada del sentimiento tranquilizante de una historia más grandiosa desenvolviéndose. Supe que aun si no escogía regresar, todo era exactamente como debía ser en el gran tapiz de la vida. En el momento en que decidí seguir con la muerte, me di cuenta de un nuevo nivel de verdad. Descubrí que desde que fui consciente de quién realmente era y entendí la magnificencia de mi verdadero ser, con solo escoger volver a la vida, mi cuerpo se sanaría rápidamente, no en meses o semanas, sino en días. Supe que los doctores no encontrarían rastros del cáncer si escogía regresar. ¿Cómo puede ser? Estaba sorprendida con esta revelación y quería entender el porqué. Un cuerpo sano es el reflejo de un estado interno sano. Ahí fue cuando entendí que mi cuerpo es solamente el reflejo de mi estado interno. Si mi estado interno estuviera consciente de su grandiosidad y conexión con todo lo que es, con la fuente original, mi cuerpo pronto reflejaría eso y sanaría rápidamente. Aunque siempre podía hacer una elección, también discerní que había algo más, se sentía como si tuviera algún propósito pendiente de cumplir. Pero, ¿cuál? ¿Qué debía hacer para encontrarlo? Todos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Debido a mi experiencia, yo creo firmemente que todos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos, así como facilitar la curación de otros. Cuando nos ponemos en contacto con ese lugar infinito en nuestro interior donde somos completos, entonces la enfermedad no puede permanecer en el cuerpo. Y debido a que todos estamos conectados, no hay razón alguna para que una persona en estado de salud y bienestar le impida tocar a otros, elevándolos e impulsando su recuperación. Y cuando curamos a otros, también nos sanamos a nosotros mismos y al planeta. No existe la separación excepto en nuestras mentes. Compartir información para liberar a otros, es una de las cosas más hermosas que podemos hacer en la vida. Percibí que no tendría que salir a buscar lo que se suponía que tenía que hacer, sino que se volvería obvio frente a mis ojos. Se trataba de ayudar a muchísima gente, compartiéndoles este mensaje sin tener que trabajar para lograrlo. Simplemente se daría permitiendo que por sí solo se desenvolviera frente a mí. Para entrar en el estado de permitir que esto sucediera, lo único que yo tenía que hacer era ser yo misma. Me di cuenta que durante todos esos años, lo único que tenía que hacer era ser yo misma, sin juicios y con el entendimiento de que no había fallas en mí. El amor sana de verdad. No es una frase bonita. Igualmente, entendí que el núcleo de nuestra esencia es amor puro. Cada uno de nosotros somos amor puro. ¿Cómo podemos dejar de serlo, si venimos del todo y retornamos a él? Sabía que entenderlo significaba no tener miedo de ser quienes somos. Por lo tanto, ser amor y expresar nuestro ser verdadero es una y la misma cosa. Al experimentar mi más grande revelación, sentí como una explosión de relámpagos. Entendí que simplemente ser el amor que soy de verdad, me sanaría tanto a mí misma, como a otros. Para curarse es importante entender que nosotros tenemos que ser tan importantes para nosotros mismos como lo son nuestros seres queridos para nosotros. Supe que ese era realmente el único propósito de la vida, ser nosotros mismos, vivir nuestra verdad y ser el amor que somos. Se dio cuenta de que nada podía ya hacerle daño, que lo que hace daño es paradójicamente el miedo a recibir el daño. Yo sabía que no necesitaba la quimioterapia. Los doctores la prescribían por sus propias razones y no por las mías, ya que yo sabía que era invencible. Nada podía destruirme, ni siquiera veneno inyectado en mis venas, exactamente la misma cosa a la que le tuve tanto miedo por años. Fue interesante ver que no sufría de los efectos secundarios normales. Mi equipo médico estaba muy sorprendido de que no tuviera las náuseas comunes asociadas a este tratamiento. Sentí que había logrado una importante victoria. Había superado por completo mi miedo a todo, a morir, al cáncer y a la quimioterapia, y esto comprobaba que había sido el miedo el que me estaba destruyendo. Sabía que si esto hubiera pasado antes de mi experiencia en el otro reino, la simple palabra veneno,
en la etiqueta de la droga que estaba corriendo por mis venas, así como las enfermeras cubiertas con su equipo de seguridad para evitar la contaminación, me hubieran producido suficiente miedo como para matarme. Me acuerdo el día en que recibí los resultados. El doctor vino a mi cuarto con un equipo completo de personal del hospital y se veía preocupado. Tenemos los resultados de la biopsia de médula ósea y son un poco preocupantes. Por primera vez en varios días. Sabemos que quieres viajar tranquilo. Por eso hemos desarrollado nuevas funciones de seguridad. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Mi familia estaba conmigo en el cuarto y todos se veían preocupados. No podemos encontrar cáncer en su médula ósea, dijo. Entonces, ¿cómo puede ser eso un problema?, preguntó Danny. ¿No significa eso que ella no tiene cáncer en su médula ósea? No. Eso no es posible, dijo el doctor. Ella definitivamente tiene cáncer en su cuerpo, no puede simplemente desaparecer tan rápido. Sencillamente tenemos que encontrarlo, y hasta que lo hagamos hay un problema, porque no puedo determinar la dosis de su droga. Luego los doctores enviaron mi muestra de médula ósea a uno de los laboratorios de patología más sofisticados del país. 4 días más tarde llegaron los resultados negativos, no había cáncer. Tuve un sentimiento sobrecogedor de victoria cuando me dieron las noticias. Lo del mal karma no es siempre la explicación. También entendí que el cáncer no era ningún castigo por algo que hubiera hecho mal, ni que estuviera experimentando un karma negativo como resultado de alguno de mis actos, de acuerdo con lo que creía antes. Era como si cada momento tuviera posibilidades infinitas y allí a donde yo estaba en ese punto en el tiempo, era la culminación de cada decisión, cada elección y cada pensamiento de mi vida entera. Todos mis miedos y mi gran poder se manifestaron como esta enfermedad. Nos causamos las enfermedades nosotros. ¿Cómo pude permitirme pasar por tanta angustia? ¿Cómo pude causarme a mí misma todo este dolor?, pensé apesadumbrada. Sí, sentí que yo me lo había causado. Levanté mi mano hacia el espejo y al tocar la imagen de mi cara en lágrimas, hice la promesa que nunca más me haría un daño semejante. No importa lo que tomes, importa lo que piensas y crees sobre lo que tomas. Yo sabía que no necesitaba la quimioterapia. Los doctores la prescribían por sus propias razones y no por las mías, ya que yo sabía que era invencible. Nada podía destruirme, ni siquiera veneno inyectado en mis venas, exactamente la misma cosa a la que le tuve tanto miedo por años. La opinión del oncólogo, que revisó su caso sobre la necesidad de enfocar la curación desde una óptica no exclusivamente biológica, dijo lo siguiente. Su recuperación realmente fue extraordinaria. Basado en mi propia experiencia y en las opiniones de varios colegas, no puedo atribuir su dramática recuperación a la quimioterapia. Basado en lo que hemos aprendido sobre el comportamiento de células cancerosas, especulo que algo no físico. Desconectó los genes mutados para que no pudieran expresarse, o los señaló para lograr una muerte celular programada. El mecanismo exacto es desconocido para nosotros y claramente no es el resultado del uso de drogas citotóxicas. Creo que mi encuentro con la experiencia de Anita es el punto de partida para que yo aprenda más de este fenómeno y sobre la verdadera naturaleza de nuestro ser. El mecanismo de las remisiones espontáneas está en el alma. ¿Qué fue lo que accionó el interruptor para hacer que el cuerpo diera la vuelta de morir a sanarse? Yo conozco la respuesta, sobre mi propio caso, pero no puede ser encontrada en la medicina. Nuestra única obligación es siempre ser fieles a nosotros mismos y permitir. Como dije, la pregunta más frecuente que me hacen es ¿por qué me dio cáncer? Puedo resumir la respuesta en una palabra: miedo. ¿A qué le temía? Casi a todo, al fracaso, a no gustarle a nadie, a quedarle mal a la gente y a no ser lo suficientemente buena. También le temía a la enfermedad, al cáncer en particular, lo mismo que a su tratamiento.
Le tenía miedo a vivir y estaba aterrada de morir. Empieza sutilmente al principio con pequeños signos de ansiedad, tales como no ser querida o no ser lo suficientemente buena, tal vez porque nos veamos diferentes de nuestros compañeros, tal vez porque somos de otra raza, demasiado altos, demasiado pequeños, demasiado gordos, o demasiado delgados. Deseamos tanto encajar en el medio. No recuerdo haber sido alentada a ser quien yo realmente era, ni fiel a mí misma, ni me confirmaron que estaba bien ser diferente. Todo lo que recuerdo es esa pequeña voz molesta de desaprobación que continuamente oía en mi cabeza. Yo le daba gusto a los demás y le temía a la desaprobación sin importar de dónde venía. Maniobraba para evitar que la gente pensara mal de mí y con el paso de los años, me perdí a mí misma en el proceso. Estaba completamente desconectada de quién era yo o lo que quería, porque todo lo que hacía estaba diseñado para ganar la aprobación de todos, excepto la mía propia. De hecho, en los años que me llevaron al cáncer, si alguien me hubiera preguntado qué quería en la vida, habría tenido que decir que en realidad no lo sabía. Estaba tan envuelta en las expectativas de mi cultura, tratando de ser la persona que se esperaba que fuera, que realmente no sabía qué era importante para mí. Después de que mi mejor amiga, Sonny, y el cuñado de Danny fueron diagnosticados con cáncer, empecé a desarrollar un profundo miedo a la enfermedad. Sentía que si los había golpeado a ellos, podría hacerlo con cualquiera, de tal forma que empecé a hacer todo lo que podía para evitar enfermarme. Sin embargo, en la medida en que más leía sobre su prevención, más sentía que tenía razón de tener miedo. Me parecía que todo causaba cáncer. Lentamente, me encontré aterrada tanto de morir como de vivir. Pasé por las etapas de hacer todo lo que podía, pero en el fondo de mi mente, todavía creía que no lo iba a lograr. Y le tenía mucho miedo a la muerte. El hecho de que los científicos continuamente decían que estaban tratando de encontrar una cura para el cáncer, me indicaba que aún no había una solución conocida. Estar informada que la medicina convencional era la única opción y que esta disciplina admitía que no había cura, fue suficiente para enviar un sentimiento profundo de terror al centro de mi corazón. Intenté la sanación a través de la fe, la oración, la meditación y las sesiones energéticas. Leí todos los libros a los que pude echar mano sobre el cáncer, trabajé en terapia del perdón y perdoné a todos los que conocía y después, los volví a perdonar. Viajé a la India y a China, conocí monjes budistas, yogis indios y maestros iluminados, con la esperanza de que ellos me ayudaran a encontrar respuestas que condujeran a la sanación. Intenté ser vegetariana, meditar en la cima de la montaña, el yoga, la medicina ayurvédica, el balance de los chakras, la medicina china herbal, la sanación pránica y qigong, qigong. Pero a pesar de todo esto, mi cáncer continuaba empeorando. Mi mente estaba en un estado de total confusión y yo continuaba perdiéndome, aún más, en diferentes modalidades de sanación, probando todo, solo para permanecer viva, mientras mi salud continuaba deteriorándose. El reino que experimenté cuando mi cuerpo se apagó me permitió ver mi propia magnificencia, sin distorsiones por el miedo. Fui consciente que tenía acceso a un poder grandioso. En ese estado de claridad en el otro reino, instintivamente entendí que yo estaba muriendo a causa de todos mis miedos. No estaba expresando mi verdadero ser porque mis preocupaciones no me dejaban hacerlo. Entendí que el cáncer no era un castigo o algo por el estilo. Era simplemente mi propia energía, manifestándose como cáncer porque mis miedos no permitían que me expresara como la fuerza magnificente que se suponía era. En este estado expansivo, fui consciente de cuán duro me había tratado y juzgado a mí misma durante toda mi vida. Yo era a quien estaba juzgando, a quien había abandonado y a quien no había amado lo suficiente. Solo por el hecho de existir, me hacía merecedora al amor incondicional. Me di cuenta de que no necesitaba hacer nada para merecerlo, ni rezar, ni rogar ni nada más. Entendí que nunca me había amado a mí misma,
ni valorado, ni había visto la belleza de mi propia alma. Quiero aclarar que mi sanación no nació de un cambio en el estado de mi mente o de mis creencias, sino a que finalmente permití que mi verdadero espíritu brillara. Muchos me han preguntado si el pensamiento positivo ocasionó mi recuperación. La respuesta es no. No recomiendo el punto de vista de que si creemos de cierta manera, seamos capaces de eliminar la enfermedad o crear una vida ideal. Cuidado con las creencias. El estado de unicidad. Ahí es donde los milagros tienen lugar. Por el contrario, las creencias solo nos permiten aquello que consideramos creíble y descartamos todo lo demás. Mi ECM era un estado de pura consciencia, o sea, un estado en el cual todas las doctrinas y dogmas que previamente sostenía, quedaron suspendidas. Esto le permitió a mi cuerpo reinicializarse, por sí mismo. En otras palabras, lo que se requería era una ausencia de creencias para mi sanación. Desde mi ECM, aprendí que las ideologías sostenidas fuertemente, realmente trabajan en mi contra. La necesidad de actuar sobre creencias concretas limita mis experiencias porque me mantiene solo en el reino de lo conocido y mi conocimiento se limita. Y si me restrinjo a solo lo que soy capaz de concebir, estoy deteniendo mi potencial y lo que permito en mi vida. Sin embargo, si puedo aceptar que mi entendimiento es incompleto y soy capaz de estar cómoda con la incertidumbre, esto me abre al reino de las infinitas posibilidades. Soy muy poderosa con solo soltar, con solo desapegarme de mis creencias y de mis no creencias, me abro a todas las posibilidades. Había pasado los últimos 4 años sufriendo la enfermedad. Durante ese tiempo, me enfoqué por completo en ella. Pasé años leyendo, estudiando y aprendiendo cada cosa que podía sobre el cáncer. Mi único propósito giraba en torno a mi enfermedad y en tratar de curarme. De alguna manera, me había identificado más como alguien que tenía cáncer en lugar de alguien que tenía vida. Y ahora se había ido. La mayor parte de lo que no nos atrevemos a hacer en la vida se produce porque nos han hecho creer que tenemos unas limitaciones que no tenemos. Sabía que el propósito de mi vida era expandir mi tapiz y permitir más y más experiencias grandiosas en mi vida. Por lo tanto, trataba de estirar los límites de lo que era considerado posible en todas las áreas en las cuales había percibido limitaciones anteriormente. Empecé a cuestionar muchas cosas que todos suponíamos eran verdaderas pero que, en realidad, no eran más que creencias determinadas por la sociedad. Observé todo lo que yo juzgaba como negativo o imposible en el pasado y lo cuestioné, particularmente creencias que generaban, en mi interior, sentimientos de miedo o de yo ser inadecuada. ¿Cómo sanar? Entendí que la verdadera felicidad y gozo solo los podría encontrar amándome a mí misma, entrando en mi interior, siguiendo mi corazón y haciendo aquello que me diera alegría. ¿Cómo hacer que desaparezcan los obstáculos? He descubierto que si me tomo mi tiempo para buscar mi centro, sin importar lo que la gente a mi alrededor piense, muchos de los primeros bloqueos y tropiezos desaparecen una vez que soy consciente de mi conexión con el todo, sintiéndome en calma y feliz. La curiosa relación del mar con el estado ECM. Puedo conectar instantáneamente con mi estado ECM mirando a las olas y escuchando el océano.